Muy bien, doctores. Pues bueno, bienvenidos al repaso 1 de 4 de pediatría. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Les agradezco de verdad que estén presentes en esta última fase. Recuerden que estamos a pocas semanas del examen de residencias médicas 2026. Les recomiendo que estén haciendo sus repasos todos los días. Y pues bueno, ya saben cuáles son las recomendaciones que siempre les doy en mis videoclases en vivo. Solamente selecciona a un único participante para que lea el caso clínico, responda a las preguntas. Los demás participantes pues no deben contestar mediante micrófono o chat, ¿no? Esto más que nada para un mejor razonamiento clínico, o sea, no regalar la respuesta. También hay que recordar que el aproximado tiempo de lectura-respuesta es de más o menos un minuto, ¿sí? Esto más que nada para que tengan tiempo, espacio de volver a revisar nuevamente los casos clínicos, en cuyo caso tengan algún tipo de duda, pero como siempre les digo, la primera respuesta generalmente es la correcta. Entonces, vámonos con el primer caso clínico de esta tarde. Luz Dalí, ¿andas por ahí, doctora? Sí, doctora, aquí estoy. Adelante, doctora. Ok, bueno, vamos a ver cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el estudio de imagen de elección para confirmar el diagnóstico. Es un lactante masculino de 10 meses previamente sano. Es llevado a urgencias por episodios súbitos de llanto intenso con flexión de las piernas sobre el abdomen que duran 2 a 3 minutos y se alternan con periodos en los que el niño parece estar tranquilo. Ha presentado 3 vómitos y en la última evacuación las heces se describen como mezcla de sangre y moco con aspecto de jalea de grosella. A la exploración se palpa masa alargada tipo salchicha en cuadrante superior derecho. Abdomen discretamente distendido y sin datos claros de peritonitis. Entonces estamos ante una invaginación intestinal ileocólica por el dato pivote que es el aspecto de jalea de grosella. ¿Y cuál es el estudio de imagen de elección? El ultrasonido abdominal. Muy bien, doctora. Exactamente, estamos hablando de imaginación específicamente ileocólica, que es la zona que generalmente tiende a meterse sobre el mismo intestino. Hay que recordar que dentro del espectro de imaginación intestinal siempre nos van a colocar un paciente muy pequeño, un paciente menor de un año de la vida, y que si bien pueden o no colocarme factores de riesgo, es importante conocerlos. Por ejemplo, pacientes que tienen antecedente de gastroenteritis viral, ¿verdad? Se ha visto en algunas publicaciones que los enterovirus tienen cierta correlación con el desarrollo de invaginación intestinal, algunos tipos de linfoma, particularmente los no Hodgkin. Y aquí la clínica es muy característica, muy llamativa. Son pacientes que van a presentarse de forma súbita con dolor abdominal difuso, ¿verdad? Esto se puede inclusive complicar con un cuadro de isquemia intestinal. Perfectísimo. Y pues, como bien comentaba la doctora, datos clave, ¿verdad? Moco con aspecto en jalea de grosella por el sangrado. A la exploración se palpa esa famosa masa alargada tipo salchicha. Y también tenemos otros datos como los ecográficos. Luz Dalí, que fuiste la que respondió adecuadamente, ¿qué hallazgo ecográfico podríamos encontrar en un paciente lactante, en este caso particular, con imaginación a través de ecografía, ¿no? A través de ecografía es el ultrasonido, es el signo de la dona, si está en una vista transversal y longitudinal era el de riñón o Es pseudoriñón. exactamente, perfectísimo, tiro al blanco, tiene varios nombrecitos, ¿no? Entonces, hablando del espectro de la hemorragia de tubo digestivo bajo en pacientes pediátricos, tenemos que tener en cuenta varias enfermedades, ¿no? Más que nada cuando hablamos de pacientes pequeños, ¿no? Pacientes menores de 2 años, particularmente menores de 2 años de la vida. Entonces, esto es diagnóstico diferencial de hemorragia de tubo digestivo bajo en pacientes pediátricos, ¿no? Número uno, tenemos el divertículo de Meckel. Sabemos la famosa mnemotecnia, la regla de los dos. Es un paciente que debuta con hemorragia de tubo digestivo bajo, pero algo característico de los pacientes con divertículo de Meckel es que su sangrado generalmente va a ser de tipo indoloro. ¿Sí? Indolor, a menos que se haya generado una úlcera, ¿no? Porque recordemos que dentro de esa localización, o más bien ese tipo de células, por ejemplo, las células parietales y las células pancreáticas suelen producir pues, una gran cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Pueden estimular la producción de ácido clorhídrico a través de la gastrina, y eso genera una irritación de la mucosa
intestinal, ¿no? Pero generalmente va a ser una hemorragia de tubo digestivo bajo indolora, perdón, aquí es indolora. Luego tenemos a los otros pacientes, que era pues donde estábamos parados, ¿no? Invaginación intestinal, diarrea enteroinvasiva o inclusive una enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, divertículo de Meckel siempre va con hemorragia de tubo digestivo bajo indolora y por otro lado van a ser de tipo doloroso, ¿sale? Doloroso. ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar, por ejemplo, en invaginación? Eso ya lo comentamos, ahorita vamos a hacer nuevamente el repaso. Diarrea enteroinvasiva, más que nada por E. coli, ¿no? E. coli, eso lo vamos a ver en su momento en el apartado de diarrea, y enterocolitis necrosante, que curiosamente van a ser pacientes prematuros, siempre, siempre, siempre. Acuérdense que el primer detonante factor de riesgo para desarrollar enterocolitis necrosante es la prematurez, aunque hay otros, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo vamos a estar checando. Muy bien. Entonces, hablando de imaginación intestinal, ya sabemos la definición, ¿no? Cuadro que aparece cuando un segmento del intestino, en este caso el proximal, se introduce en otro segmento, en este caso en el distal. Hay algunos nombrecitos en latín, si se los quieren aprender, más que nada por cultura general. 90% va a localizarse a nivel de la región ileocólica. Eso es pregunta de nacional, doctor, es muy importante, ¿vale? Muy bien. Hay otras localizaciones más atípicas, como por ejemplo yeyuno, yeyunal. Eso no te lo van a preguntar en el nacional, no te preocupes. Apéndico secal, secocólicas, etcétera. Ahora, en cuanto a la epidemiología, ahí está un dato epidemiológico muy trascendente. Pacientes muy pequeños, pacientes menores de 2 años de la vida, generalmente el sexo masculino son los que van a debutar con esto. Ahora, en cuanto a la etiología, ok, hay muchas publicaciones que correlacionan, como les estaba comentando, el antecedente del linfoma, pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de vasculitis, la púrpura de Schulden-Henrich, que ya estudiamos en el apartado de vasculitis, más que nada en pacientes pediátricos. Entonces, menores de 2 años de la vida, idiopática, hasta 90%, hiperplasia de placas de Peyer, secundaria a infección viral, mayores de 2 años de la vida, hiperplasia linfoide. En este caso, de las placas de Peyer. En divertículo de Meckel, pólipos, linfoma no Hodgkin, ¿no? Malformaciones vasculares, etcétera. Hay muchos. Pero sin lugar a duda, lo más común es que sea idiopática, ¿verdad? Que no encontremos al detonante de la enfermedad. Ahora, en cuanto a la clínica de los pacientes, presenten menos del 25%, es muy raro, pero en el nacional generalmente lo van a preguntar con todo su espectro clínico, o sea, dolor abdominal, difuso, no es localizado como bien ocurre en los pacientes con apendicitis aguda, heces hemorrágicas, que presenten vómitos generalmente. Bueno, aquí les coloqué posteriormente condido gastrobilioso, pero esto va a depender de la evolución de la invaginación intestinal. Y bueno, aquí tenemos dos signos muy importantes que se pueden preguntar. Número uno, la masa palpable alargada, que era lo que tiene el paciente, ¿no? Se conoce como el signo de la morcilla. Y por otro lado, la fosa ilíaca derecha vacía, pues por la invaginación, ¿no? El famoso signo de Dance. Muy bien. Otro dato característico, pues, es la apariencia del sangrado o de la hemorragia de tubo digestivo en jalea de Grosella. Esto es muy preguntado en el examen. Dentro del espectro de los estudios imagenológicos, como bien comentaba Luz Dalí, el primero sería la ecografía. Evidentemente, el paciente se tiene que encontrar, pues, estable hemodinámicamente, si no, pues, sería imposible, ¿ok? Signo de la diana, ahí lo podemos observar. Eso según la vista pues, del ecógrafo, ¿no? En este caso, vista transversal, tenemos el signo de la dona, algunos le consideran también o le pusieron el nombre del tiro al blanco, ¿verdad? A partir de la vista longitudinal, pues tenemos el de pseudorriñón, por eso les coloqué el pequeño riñoncito. Podemos soltar radiografía, anecdótico realmente o enema opaco. Tratamiento de primera línea de elección, reducción hidrostática por enema. Esto ya lo comentamos en la actualización que le subí a la plataforma. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean en el apartado de gastroenterología pediátrica. En caso de que el paciente presente un curso clínico por encima de 2 días, es un paciente que ya lleva muchísimo tiempo y por lo tanto las tasas de recaída van a ser muy altas. Lo más probable es que amerite cirugía. Por eso viene aquí en este apartado. O que se encuentre con algún tipo de complicación, es decir, un paciente que esté perforado, inestabilidad hemodinámica,
chocado, etcétera. Pronóstico, 95% se logra resolución. Sin tratamiento, pues es mortal, ¿no? Imagínense. El retraso en el diagnóstico es el principal responsable de mortalidad. Y bueno, un dato extra de artículos que igual les coloqué en el repaso. En México se realiza resolución quirúrgica en el 80% de los casos. Muy bien. Hasta este momento vamos perfectísimo. Vamos a pasar al otro apartado, pacientes más pequeñitos, neonatos. Entonces vamos a hablar de esta enfermedad tan preguntable en el nacional y que suele confundirlos, ¿no? Los famosos síndrome de dificultad respiratoria neonatales. Vamos a ver de forma aleatoria, Lucía, Félix. Quedó. Adelante, Recién maestresa. nacido de término, 39 semanas, hijo de madre primigesta sometida a cesárea electiva por presentación pélvica sin trabajo de parto. Al minuto de vida presenta respiración rápida, 70 respiraciones por minuto, con leve aleteo nasal y discreto tiraje intercostal, sin quejido ni cianosis, con saturación de 93% al aire ambiente, buen tono y llanto vigoroso. A las 6 horas de vida continúa con taquicardia, pero sin deterioro hemodinámico. La radiografía de tórax muestra una hiperclaridad pulmonar moderada, engrosamiento de las cisuras y líquido de la cisura menor, con corazón en tamaño normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues viendo que es postérmino, bueno, no es postérmino, todavía sigue siendo término. Entonces, a ver. Por presentación electiva, tal. Ok, es pélvica, ¿no? Entonces, al minuto de vida respira bien, ajá, aleteo nasal. Yo creo aquí que es la enfermedad de membrana hialina. Em, no. Sí, no, sí, no, no, no. Esa es la taquimia transitoria del recién nacido. ¿Y cuál es el curso clínico habitual de la taquimia transitoria del recién nacido? En la mayoría de los casos, pues sería a ver, ¿requiere siempre intubación? No, no siempre. Evolución crónica hacia la broncodisplasia. No. Y resolución espontánea en 24 a 72 horas del manejo de soporte. Sería esa. Ok, maestresa, muy bien. Vamos a revisar las respuestas correctas. Efectivamente, es una taquipnea y no porque solamente venga esto de aquí, que viene de taquipnea, se las regalé. Entonces, vamos a leerlo y describir las características más importantes de taquipnea o el famoso llamado síndrome de Avery, ¿no? Me van a matar los neonatólogos porque creo que no le llaman ya así. Pero bueno, recién nacido de término, 39 semanas de gestación. Recuerden que los síndromes de dificultad respiratoria neonatales se van a caracterizar por tener diferentes factores de riesgo. Esto es muy importante. Diferente curso clínico, diferente hallazgo radiográfico. ¿Okay? Son tres datos clave muy importantes. Entonces, número uno, factor de riesgo en paciente con taquipnea transitoria recién nacido, pues el paciente es sometido a una cesárea, ¿no? Esto pues deja al bebé sin las catecolaminas necesarias para que pueda generar una apertura de esos canales epiteliales de sodio, o sea, los famosos ENaC, ¿verdad? Número uno, ese es un factor de riesgo. Número dos, sedación profunda. Número tres, que le administren de forma abundante líquidos intravenosos a la mamá, ¿verdad? Muy importante. Entonces ahí tenemos factores de riesgo muy importantes, ¿ok? Hasta este momento está todo bien. 39 semanas es un paciente a término, todavía se considera término. Entonces, es otro dato importante. Si fuera un paciente con enfermedad de membrana hialina, definitivamente me tendrían que decir o es prematuro, que es el más preguntable, evidentemente, o bien la madre es diabética, sí es diabólica. Ya comentamos la fisiopatología del por qué. Sigamos leyendo. A cesárea electiva por presentación pélvica, sin trabajo de parto. Al minuto de vida, aguas. Al minuto de vida presenta respiración rápida, 70. Pero la descripción clínica del SDR no es tan grave. Fíjense, dense cuenta. Leve aleteo nasal y discreto tiraje intercostal. No tiene quejido, no tiene cianosis y fíjense, tiene una saturación al 93%. Buen tono, llanto vigoroso. Acuérdense que los pacientes con SR tipo 1, o sea, membrana hialina por deficiencia surfactante pulmonar, te van a presentar rápidamente, o sea, nace mal y evolucionan mal, se ponen azules rápidamente, ameritan generalmente terapia pues resustitutiva, es decir, con surfactante pulmonar más
bueno, en cuyo caso lo amerite, pues en el tubo, ¿verdad? Eso ahorita lo vamos a comentar. Luego me dicen, a las 6 horas de vida continúa con taquipnea, pero sin deterioro hemodinámico. Ahí está, no está tan grave. Luego, radiografía de tórax muestra hiperclaridad pulmonar, ¿no? O sea, datos de atrapamiento aéreo, ¿verdad? Moderado, engrosamiento de las cisuras, líquido en la cisura menor, con corazón de tamaño normal. Acuérdense que existía ese famoso hiperaflujo a los linfáticos, eso engrosaba las cisuras, aquí lo describieron, ¿no? Viene la imagen radiográfica, es importante y de hecho se las coloqué en la actualización de SDR. Hay una clase que se llama Diagnósticos Diferenciales, les recomiendo que la vean. Entonces, repetimos, 3 datos, identificamos cualquier tipo de SR que me coloque en el nacional. Vamos a hacer unos cracks. Número 1, descripción en cuanto a los factores de riesgo. ¿Ok? Muy bien. Número 2, la clínica. Esto es muy importante. Clínica. Una disculpa si estoy escribiendo mal, estoy sobre plástico. Y número 3, 1, 2, 3, pues sería la radiografía, ¿no?, del paciente. Y ya si le quieren agregar un extra, pues serían las semanas de gestación y el tratamiento, ¿verdad? Hasta este momento está todo perfecto. Acuérdense que a diferencia de la enfermedad de membrana hialina, los pacientes con taquipnea o síndrome de Avery son pacientes que van a tener una resolución espontánea. La guía te dice que aproximadamente de 24 a 72 horas, aprox, con únicamente manejo de soporte. ¿Ok? Esto ahorita lo vamos a comentar con lujo de detalle. Y pues bueno, nada más sería con respecto a este caso clínico. Hay que sacarle jugo a todo lo que se pueda porque son temas que les van a caer en el examen, doctores. Entonces, vamos a revisar rápidamente el SR o taquipnea transitoria recién nacida. Fíjense, es la causa más común de SDR en pacientes a término o cercano al término. Y epidemiología que se puede preguntar. Aquí les coloqué los porcentajes. ¿Por qué se produce? Sencillo, fíjense. El primer alvéolo es un paciente normal, o sea, activo secretor de cloro y reabsorbedor de sodio, porque genera una apertura normal, ¿sí?, de los canales epiteliales de sodio, ¿verdad? Esto por el estímulo a través del cortisol y de las catecolaminas, lo que no ocurría en el paciente que se sometía a una cesárea. Y el patológico, pues es un paciente que no puede reabsorber sodio y agua, porque el canal epitelial de sodio ha fracasado, o sea, no se abrió, no se expuso. Ajá. Ahora, clínica, aparece en las primeras 6 horas de vida y finaliza, aquí está, se autolimita de las 24 a 72 horas. Y de hecho la GPC te lo dice, el paciente que no tenga esta resolución espontánea, hay que irnos con los otros diagnósticos diferenciales, ¿ok? Factores de riesgo, quizás sin parto, parto precipitado, término, cercano de término, que sea un masculino, un Apgar bajo, madre asmática, diabólica, pero la diabetes generalmente se vincula con la membrana hialina, ¿ok? Ahora, en cuanto a la placa, fíjense, el paciente tiene atrapamiento aéreo, tiene cisuritis, cardiomegalia aparente, congestión pariliar simétrica, porque existe mayor cantidad de agua disponible y esa agua pues se tiene que ir directamente al corazón, ¿verdad? Aumento del diámetro apesto, pues expensas del aire atrapado en los pulmones, ¿ok? Ahora, tratamiento muy sencillo, FIO2 al 40% lo necesario para mantener, estos pregunta de nacional, ¿cuál es la meta de saturación de oxígeno? 82-95%, se los pueden preguntar, CPAP o ventilación mecánica. Alimentación, acuérdense que esto va de la mano con la frecuencia respiratoria y el Silverman-Anderson, que es una escala muy importante que les van a preguntar en el nacional, tanto Apgar como Silverman. Acá purro no creo, está muy perro. Entonces, succión, vamos a dejar al paciente en succión pues de la mamá. Cuando tenga una frecuencia respiratoria por debajo de 60, ¿sí? Y la vas a suspender si cae por debajo de 80, ¿no? O que tenga una evolución tórpida clínica. Sonda orogástrica, la clave sería 60-80, o que durante la succión, o sea, durante la primera que dejamos al bebé, pues empiece con cianosis, que aumente el Silverman, el puntaje, o que, pues bueno, se ponga malito el bebé. Ahora, el ayuno es clave.
cuando tenga una frecuencia respiratoria por encima de 80 o que el Silverman se encuentre por encima de 3. Eso sería con respecto a este tema. ¿Se dan cuenta cómo lo resumimos en una sola en dos, ¿no? Dos solas diapositivas? Si quieren revisar la de diagnósticos diferenciales, lo pueden hacer. Viene toda la GPC descrita, o sea, no tienen que leer nada y nada más, doctores. Vamos con el siguiente caso. ¿Quién será el siguiente participante? Veamos. José Velasco, adelante, maestrazo. Recién nacido por término de 30 semanas, hijo de madre diabética mal controlada, nacida por cesárea urgente sin trabajo de parto previo. A los 20 minutos de vida presenta taquipnea intensa, quejido respiratorio, aletón nasal y contracciones intercostales con saturación de 82% al aire ambiente. Peso oxígeno suplementario requiere CPAP con FIO2 de 0.6 y radiografía de tórax muestra patrón con retículo granular difuso en vidrio desmielinado y broncograma aéreos con volumen pulmonar disminuido. Ya de entrada por las semanas de gestación y el patrón retículo granular es una enfermedad de membrana hialina. Ah, pues ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues sí, enfermedad de membrana hialina. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico principal responsable de la clínica en este paciente? Déficit de surfactante con colapso alveolar y disminución de la distensibilidad pulmonar. Perfecto, maestrazo de la neonatología. Ahora, pregunta para ti, José. ¿Cuál es el principal componente del surfactante pulmonar? Dilmapeniltoil, siempre me confundo con el nombre completo, es Stiller Coraz, algo así, ¿no? Entonces, si lo veo, sé cuál es, pues, pero no. Es lo que me interesa, es lo que me interesa, maestrazo. Que si lo es, sepas cuál es, ¿no? Eso es lo importante. Sí, está perro. Es dipalmitilfosfatidilcolina, el principal componente del surfactante pulmonar, ¿verdad? Eso es parte de la fisiopatología. Lo describimos en la actualización. Entonces, el mayor diagnóstico diferencial de la taquipnea transitoria del recién nacido, que ya vimos que aparecía en pacientes a término, hijo de madre asmática, que fue intervenida con abundantes líquidos, ¿verdad? Y que clínicamente se presentaba con un síndrome de dificultad respiratoria, pues no tan grave, que tenía una resolución espontánea entre las 24 y 32 horas. Aquí no, ¿sí? Aquí no. Aquí el paciente está mal, ¿sí? Nace mal. Entonces es completamente diferente. Causa más común de insuficiencia respiratoria en el prematuro por deficiencia del surfactante pulmonar. Les dejo los datos epidemiológicos, no me voy a poner a leerlo, lo pueden ver en la actualización y nos vamos a este apartado que es muy importante. Fíjense que el riesgo estimado de desarrollar SDR tipo 1 o membrana hialina va de la mano con las semanas de gestación. Entre más prematuro es el bebé, mayor riesgo tiene el mismo para desarrollar enfermedad membrana hialina. Entonces, mayor de 37 semanas, 5%. O sea, es muy raro que se presente aquí porque ya el pulmón, pues, tiene la capacidad, o más bien, los neumocitos tipo 2, esa es una pregunta de examen, ¿quién produce surfactantes? Neumocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2 ya tienen esa capacidad para poder producir surfactante, ¿sí? Una vez que caemos por debajo de 37, pues tenemos cierto grado de inmadurez. Menos de 30, 50, 60%, menos de 28, una locura, 90%. O sea, prácticamente todos los bebés van a nacer con membrana hialina. Y bueno, aquí les coloco la embriología con respecto a la síntesis del surfactante. Sabemos que los neumocitos tipo 2 son los que se encargan de la producción del mismo. ¿Para qué? Pues para reducir la tensión superficial y esto pueda ayudar pues a la prevención del colapso alveolar, que era lo que ocurría en los pacientes con membrana hialina. No así en síndrome de Avery, que no generan un colapso, simplemente hay agua retenida dentro del alveolo, ¿ok? Uno es pura agua, el síndrome de Avery literalmente es agua intraalveolar que no fue adecuadamente reabsorbida por los canales ENAC y aquí lo que ocurre simplemente es una inmadurez, ¿sí? Una inmadurez del pulmón y eso genera un colapso de los alvéolos. Literalmente es como si un globito o perdiera pues prácticamente todo su airecito. Muy bien. Componentes del surfactante, 80% van a ser fosfolípidos, dipalmitoilfosfatidilcolina, esto ya lo preguntaron en el nacional, aguas con esto, 10% de lípidos neutros y 10% de proteínas surfactantes. Muy bien, doctores. Principal factor de riesgo para desarrollar
Membrana hialina, ya lo comentamos. Prematurez, asfixia perinatal. Hay otros, claro que sí. Hijo de madre diabética, esto por el cortisol particularmente. Sin esteroides prenatales en la mamá, aquí te pueden colocar, ¿no? Que llevó un inadecuado control prenatal, ¿verdad? Es una mamá que no llevó adecuado control prenatal, tuvo infecciones de vía urinaria, tuvo vaginosis, qué sé yo, cualquier cosa que complique su gestación y que sea candidata a una finalización temprana del embarazo. Entonces, ahí la paciente no se le aplicó o no le aplicaron los esteroides prenatales, ya sea betametasona o dexametasona. ¿A qué dosis? Aquí se las dejo. Acuérdense que el que tiene mayor impacto en la madurez pulmonar, esto está muy bien descrito, pues es la betametasona. Lamentablemente no está disponible en todos los hospitales. ¿Ok? Muy bien. Vámonos con la clínica. Fíjense, a diferencia de la taquipnea transitoria recién nacido o síndrome de Avery que habíamos comentado, yo sé que soy muy repetitivo, pero es que es muy importante. Los pacientes nacen aparentemente con un impacto en su capacidad pulmonar, ¿sí? O sea, están con SR, pero no tan grave, ¿sí? O sea, es leve, moderado, más o menos, para que lo podamos identificar. Y luego tienen una resolución. Aquí no. Aquí el bebé se pone grave desde que nace. Grave, es grave, temprano y progresivo. Eso es lo clave. Es que yo le coloqué esa para que lo podamos recordar rápidamente. Se pone grave, aparece tempranamente y su curso es progresivo, ¿sí? Progresivamente mortal porque si no le das un tratamiento adecuado al bebé, se muere. Muy bien, son pacientes que generalmente terminan en terapia intensiva neonatal, ¿ok? Entonces la característica clínica pues sería la gravedad, realmente es la gravedad en la capacidad pulmonar. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Es clínico completamente, antecedentes prenatales, de embarazo, de mamá, qué sé yo, ¿no? Pero ya sabemos que el principal factor de riesgo, pues definitivamente es la prematurez. En la placa nos vamos a ir directamente a la estadificación, ¿no? Esto igual se puede llegar a preguntar. Estadio 1, tenemos una transparencia pulmonar, pues completamente conservada, como podemos ver en esta imagen. El broncograma aéreo está muy discreto, ¿sí? Que no sobrepasa la silueta cardíaca, el volumen pulmonar, aquí se los coloqué por imagen, ¿no? Para que lo podamos recordar más fácilmente. Patrón retículo granular o el famoso patrón en vidrio despulido, esto no es frecuente en estadios muy tempranos. Y lo podemos encontrar, o la famosa opacidad total, ¿no? En el estadio 4. Y bueno, se los dejo por si lo quieren revisar, igual se puede llegar a preguntar. Otro de los estudios, esto es la verdad anecdótico, ecografía pulmonar para ciertos pacientes. Tratamiento para la membrana hialina. Tenemos un manejo de soporte o manejo general, o sea, esto va de la mano con el apartado de reanimación neonatal, ¿sí? Y un tratamiento específico, ¿sí? O sea, darle surfactante al bebé según las necesidades. Ya esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, general, fíjense, inicio de respiración espontánea, 85%, inicio dentro de los primeros 10 a 30 segundos posteriores al nacimiento. Esto es del manual de Reneo, ¿sí? No se me vayan a confundir. 10% lo hace al secado, estimulación táctil, 3% inicia después de la ventilación con presión positiva. Rara vez son pacientes que se llegan a intubar o que tengan apoyo a la función respiratoria. Y pues bueno, esto espero ya todos lo hayan repasado porque se los van a preguntar. El año pasado cayeron bastantes preguntas con respecto a reanimación neonatal. Entonces, de forma general, el manejo general, valga la redundancia, va a ser manejo únicamente de soporte, o sea, prevenir la hipotermia en el bebé, mantener una adecuada temperatura en la sala de parto, aquí se los coloqué y lo dice explícitamente la guía. Mayores de 28 semanas hay que mantener estas temperaturas de 23 a 25, menores de 28, un poquito más, entre 25 a 26 grados. Otro de los datos que he visto que preguntan bastante son con respecto a los porcentajes, la saturación de oxígeno con respecto a los minutos de vida que tenga el bebé en ese momento, ¿ok? Ahí para que lo tengan en cuenta. Déjenme jalar esto para acá. Ahí está. Manejo específico. Lo primero es el CPAP. No se me vayan a confundir. No es pues como tal la terapia con surfactante pulmonar. Entonces, todo recién nacido que tenga riesgo para desarrollar membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, especialmente menores de 30 semanas de la gestación, que tengan respiración espontánea después de que se hayan estabilizado adecuadamente, hay que iniciar el CPAP.
Y lo que he visto que preguntan también en los simuladores son los centímetros de agua con la mascarilla o las puntas nasales. Hay ciertas contraindicaciones, como por ejemplo, pacientes con atresia bilateral de Coanas, que es otro tema que vamos a ver, gastrosquisis no reparada, hernia diafragmática congénita, como Bogdalek, Morgagni, fístula traqueosofágica, etcétera. Y nos vamos directamente al tratamiento específico. Déjeme, ahí lo tenemos. Terapia con surfactante pulmonar. Aquí lo que me interesa más recordar sería las dosis, ¿sí? Las dosis del surfactante. Tenemos el famoso Poractant alfa. De hecho, creo que tengo la imagen. Ahí está. El famoso Poractant alfa, nombre comercial, el Curosurf, Veractant o el Survante. Eso se los pregunté en la primera, segunda y tercera vuelta. Me da mucho gusto que todos estén estudiando estos temas porque de verdad vale la pena revisarlos y no solamente una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sean necesarias para que no estemos olvidando nombres de medicamentos, dosis, porque se pueden llegar a preguntar ya que es una enfermedad altamente común, muy, pues sí, muy común en neonatología. Perfectísimo. ¿Con qué técnica vamos a emplear el uso del surfactante pulmonar? Tenemos dos. El LISA, los que han rotado en neonatología, pues lo recordarán, y el famoso INSURE, que es intubamos, aplicamos surfactante pulmonar y extubamos, ¿no? ¿En quién va a estar indicado una y otra? Aquí lo tenemos. Respiración espontánea con apoyo CPAP nasal temprano o bien se prefiere si hay falla temprana de CPAP nasal en el recién nacido con SR. Son los puntos más importantes. Claro que la guía de práctica clínica más actualizada con respecto a este tema, pues nos da datos más específicos, que eso no creo que se los vayan a preguntar. Por ejemplo, sonda de alimentación de 4 o 5 French, marcados con eso, la verdad, no se los recomiendo que se aprendan. Yo sé que hay gente que se quiere aprender todo, pero no es tan rentable. Entonces, muy bien. Vamos con el siguiente apartado, siguiente caso clínico. Ahora voy a agarrar a otra persona. ¿Quién será? Dulce María. Aquí estoy, Doc. ¿Sí me escucho? A ver, vuelvo a hablar, maestraza, porque te oyes un poquito entrecortado. ¿Sí me escucho o no? Ya, ya, ya. Ok. Niño de 3 años, previamente sano, es llevado a urgencia por 2 episodios de evacuaciones con sangre roja brillante en moderada cantidad, sin dolor abdominal ni fiebre. La exploración física muestra parámetros hemodinámicos estables. Abdomen blando, no doloroso, sin datos de hepatoesplenomegalia, con hemoglobina de 9 y resto de laboratorio sin alteraciones significativas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues por la evacuación con sangre roja sin dolor, me iría por un divertículo de Meckel. Y el estudio de imagen de elección para el diagnóstico, si no me equivoco, es la gammagrafía, según yo, con TC99. Muy bien, maestraza. Excelentísimo. Ahí lo tenemos. Paciente de 3 años. ¿Te acuerdas de la mnemotecnia, la regla de los dos, Dulce? Me acuerdo de alguno de todos, que eran pacientes mayores de 2 años, que estaba como en el 2% de la población de los pediátricos. Eh, ¿Qué más? Bueno, se le nomás me vinieron esos a la mente. No pasa nada, Dulce, pero estuviste perfecto. Recuerden que el divertículo de Meckel, como bien se los comenté en el primer caso clínico de invaginación intestinal como diagnóstico diferencial, va a ser un paciente menor de 2 años, bueno, aquí fue de 3 años, pero bueno, con hemorragia de tubo digestivo bajo, pero curiosamente va a ser indolora, muy importante, a menos que el divertículo pues tengo una obstrucción, si hago un cuadro de síndrome, bueno, ahí sí cambiaría completamente el cuadro clínico, pero generalmente va a ser un paciente con anemia que tiene hemorragia de tubo digestivo bajo, indolora, ¿sale? Muy bien. Y pues sí, el estudio de imagen de elección para el diagnóstico es la gamografía con tecnesio 99. A ver, ¿quién anda por ahí? Emanuel, Emanuel Merlín, ¿andas por ahí, maestrazo? Tun, 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 tun. ¿No anda por ahí, anda perdido? Mauricio, Dígamelo. maestrazo, ¿te acuerdas de la regla de los dos, del divertículo de Meckel? Sí, Doc, es 2% de la población, 2 o uno mayor, es mayor a hombres, es 2 centímetros de diámetro normalmente. Tiene, dos tejidos, gástrico y pancreático también, ¿Cuál es menores de el dos más años. común? Hola. El Hola, gástrico. buenas tardes.
El Que gástrico, para pedir informes, exactamente. disculpe. Muy bien, doctores. Ahí lo Sí, de tenemos. hecho Muy quería preguntar importante nada con más algo respecto rapidísimo. Es a que este justo me habían apartado. dicho que el mes Creo pasado que, iban a abrir esas. listo, creo que ahí tiene su micrófono, ya lo silenciamos, no pasa nada. Muy bien, vamos con el siguiente caso clínico. ¿Quién estará por acá? Sí, no, no pasa nada. Fernando, ¿Sí me Fernando. escucha, Doc? Sí, maestrazo, adelante. Dice, recién nacido de término, hijo de madre primigesta de 20 años con polidramnios en el embarazo. Presenta desde los primeros minutos de vida salivación abundante, tos y dificultad respiratoria al intentar la primera toma. Se coloca una sonda orogástrica que no progresa a más de 10 centímetros y la radiografía muestra la punta de sonda enrollada en fondo de saco en tercio del tórax con gas presente en estómago y asas intestinales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Me voy a ir por atresia de esófago con fístula traqueoesofágica distal. ¿Y cuál es la malformación o asociación con mayor frecuencia se relaciona a esta enfermedad? Mm, a ver, ay, ¿cuál es? Espérame. Si no me equivoco es Bacterl, pero de eso no me acuerdo muy bien. O sea, sé que es atresia por el polidramnios porque dijimos que, o sea, como no se desarrolla precisamente la canalización del conducto, pues el bebé no puede deglutir, entonces acumula mucho líquido. Y esas son mis respuestas, Doc. Perfectísimo, maestra. Soy con el clavo. Atresia de esófago con fístula tráqueo-esofágica distal. Acuérdense que tenemos la famosa clasificación de Bot-Gross, muy importante, particularmente la tipo 3 y la tipo 4, ¿no? Te vamos a hablar con respecto a ese apartado, que también forma parte del grupo de patología congénita, que por cierto, ya les actualicé esa clase por si gustan revisarla. A ver, Lucía Félix, ¿andas por ahí, maestraza? Sí, Doc. Doctora, ¿por qué no es estenosis hipertrófica del píloro? Para empezar, yo creo que sí nos estaría diciendo también lo de los vómitos abundantes y la radiografía justo no se presenta así, sino que sería como lo de asa o pico. Muy bien, doctora. Es el paciente pediátrico lactante entre la segunda octava semana de la vida que debutaba con el famoso vómito en proyectil, generalmente de contenido no bilioso, ¿verdad? Muy bien, doctora. Onfalocele, pues es un defecto completamente diferente. Habría una apertura, ¿no? Del abdomen del bebé. Y ahorita lo vamos a revisar. Hernia diafragmática congénita, pues ni al caso. ¿Cuál es la malformación congénita más frecuente? Ya lo comentó el doctor, es la asociación Bacter. A ver, Orfanel, ¿andas por ahí? Sí, doctor, acá ando. Maestrazo, ¿en qué consiste Bacter? Ok, doc, son varias cositas que, que contemplan. A ver, si no me equivoco, es la V es de vertebral, que son defectos o malformaciones precisamente vertebrales. La A de atresia anal o ausencia del cierre normal del ano. La C son de cardíacas. La T de traqueales, precisamente como el caso, la E de esofágicas, que es precisamente también atresia esofágica, la R de renal y la L de limbs, de extremidades, vaya, que puede haber defectos en brazos o piernas. Maestrazo, muy bien, doctor, excelentísimo. Ahí lo tenemos. Entonces, atresia de esófago con fístula traqueoesofágica distal. No olviden su gran asociación con el famoso Bacter. ¿Cuál sería la medida inicial más importante en el manejo de este recién nacido antes de la corrección quirúrgica? Iniciamos alimentación enteral con fórmula especial. ¿Será esa? Colocamos sonda de doble luz para aspiración continua, secreción y mantener ayuno con solución IV. Metemos vasopresor o realizamos ventilación no invasiva y permitimos alimentación oral vigilada. ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta? A ver, Kimberly. Sería, a ver, déjenme leerlas. Para la sonda de doble luz para aspiración continua de secreciones. Muy bien, doctora. Ahí lo tenemos. Perfectísimo. Vamos con el siguiente caso clínico. Ahorita estamos al repaso de patología congénita. Monse, ¿andas por ahí? Hola doctor, buenas tardes.
¿Qué tal, ¿Me doctora? escucho bien? Sí, 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 claro. Ok, recién nacido de término, producto de madre primigesta de 23 años, con control prenatal adecuado, es valorado inmediatamente al nacimiento por aumento de volumen en la región umbilical. A la exploración se observa defecto de la pared abdominal en línea media a nivel del anillo umbilical, por el cual hernia nasas intestinales y parte del hígado, cubiertos por una membrana translúcida intacta con cordón umbilical implantado en la parte superior del saco. El resto de la exploración física es normal y los signos vitales se encuentran estables. Ok, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Pues es un defecto central a nivel de la línea media a través del anillo, entonces es un onfalocele. ¿Qué característica clínica ayuda a diferenciar el onfalocele de la gastrosquisis? Pues aquí daba la respuesta, pero bueno, por la presencia del saco membranoso y defecto en la línea media. Perfecto, doctora. Ahí lo tenemos. ¿Qué asociación tendríamos de onfalocele con respecto a las otras respuestas que teníamos aquí, Monse? ¿Cuál crees que sea? Perdón, ya no escuché la pregunta. ¿No me escucho, Dux? Sí, doc. Bien. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, Sí. sí me escucho. Ok, ok. Ah, sí, Monse. Bueno, si gusta que alguien más la responda, no hay problema. Ok, ok, ok. Monse se la ha regalado a Melanie. Melanie, ¿la tomas o la dejas? Sí, la tomo. Se asocia a Excelente. Beck Wiedemann. Exactamente, Bewi Wiedemann. ¿Te acuerdas qué características tenía el Bewi Wiedemann? Sí, que los niños presentan hipoglucemia, macroglosia, no me acuerdo si era macroglosia o macrosomía, y creo que me faltan dos más. Macroglosia, hipoglucemia, macrosomía y... Emi, Emi, Nada más me Emi. acuerdo de esa. Ay, ¿cuál? Emi, Emi, Emi. Em, ah, no me, ¿No? no me Ok. acuerdo de las Pero demás. vas muy bien, Melanie, muy, muy bien. Priscila, Sí, doc, EMI, hipertrofia, hipoglucemia, lo que es el onfalocele y la macroglosia. perfectísimo. Ahí lo tenemos. Muy bien, doctores. Vamos, déjenme pasar con la siguiente. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es la medida inicial más importante en el manejo del recién nacido con ofalocera al momento del nacimiento? ¿Quién había respondido? Monse. ¿Andará Monse por Pues en ahí? este caso, sí, es cubrir el defecto con apósitos estériles, húmedos y plástico. La siguiente, Aprobado. Monse. ¿Qué anomalía o síndrome es eso? Pues lo que comentamos, ¿no? El síndrome de Ah, Beckwith-Wiedemann. Excelente. No lo voy a olvidar porque ese síndrome se vincula a algunos cánceres que vamos a ver también en el apartado de oncología pediátrica. Y precisamente por eso dividí los repasos en cuatro, porque sí es bastante pesado, particularmente a mí cuando, bueno, estoy estudiando este tipo de temas. Se me hace muy pesado revisar muchos temas. Entonces, lo hice de esta manera para que sea más amena la sesión, no sea tan pesada para ustedes, ni tampoco para mí, y pues lo puedan digerir adecuadamente. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de atresia esofágica. Número uno, interrupción de la continuidad del esófago. No puede pasar absolutamente nada, por eso es importantísima la asociación, o pues sí, la asociación con el polidramnios, ¿no? Por la falta de deglución de líquido amniótico. Es importante revisar los hallazgos ecográficos con el índice de Phelan, ¿no? Que nos pueden regalar ahí en la viñeta del caso clínico. 1/3500, 6% algunas trisomías, 50-70% se asocia a algunas malformaciones. Fíjense que la malformación más frecuente van a ser cardíacas y cardiovasculares. Y aquí tenemos el famoso Baker que respondió adecuadamente el maestrazo Orfanel, vertebral, anorrectales, cardíaca, traqueosofágica, renal y finalmente las extremidades. Factores de riesgo, se los dejo por si los quieren revisar. Padres de edad avanzada, diabetes materna, fenilcetonuria materna, etc, etc, etc. Aquí lo que me interesa más que nada es que sepamos identificar un caso clínico de atresia. Número uno, antecedente de polidramios, ¿no? En la etapa prenatal. Número dos, ya son datos del bebé. Si alorrea, ya que no existe pues un adecuado paso del contenido
hacia el estómago, cianosis y atragantamiento con las tomas que le estén dando al bebé. Y otro dato que lo preguntan muchísimo en los simuladores es la imposibilidad para poder pasar una sonda nasogástrica, perdón. De hecho, se enrolla y lo podemos observar. Ahorita vamos a ver una imagen de la pequeña sonda enrollada. Perfectísimo. Déjeme hacer otra persona. Muy bien. Diagnóstico de la atresia esofágica. Bueno, tenemos dos tipos. La prenatal a través de ecografía obstétrica. Esto pues visto a través del famoso Polidrams que le comenté. Dilatación de la bolsa esofágica y la ausencia de la cámara gástrica. En la etapa postnatal definitivamente sería únicamente hablando del bebé. Clínico a través de radiografía. Hablo de clínico. O sea, déjeme regresar. Ahí está. O sea, de esto. Cialorrea, cianosis de tratamiento y que la radiografía evidencie esto que podemos ver, ¿sí? Que sería pues la sonda enrollada. Eso es muy característico de estos pacientes. Ahora, con respecto a la clasificación de Vogt-Gross, solamente quiero que recuerden dos, la tipo 3, que es la más común, y la tipo 4, que es la más grave de todas, ¿sí? Es la más grave porque literalmente existe una atresia con una doble fístula, ¿sí? O sea, el esófago está literalmente pegado o conectado hacia el pulmón o los pulmones, ¿sí? Todo el contenido que venga de la boca del bebé se va a ir directamente a la vía respiratoria. Por eso el riesgo de broncoaspiración, ¿no? Muy bien. Son de doble luz para aspiración, ayuno, soluciones de nutrición parenteral y finalmente la cirugía que no les van a preguntar en el examen. Ahora, otro tema importante es el de atresia de Coanas. Esto lo he visto que lo preguntan también en los simuladores. Tenemos una imposibilidad, ¿no? O más bien una falla, ¿verdad? En la reabsorción de la membrana buconasal. Aquí les coloqué la fisiopatología, defecto congénito por persistencia en la membrana bucofaringea y el famoso síndrome de Charge. Entonces ya llevamos dos, el Bacter y el Charge. Coloma ocular, cardiopatía congénita, atresia de Coanas, retraso de crecimiento, charalá, charalá. El tipo más frecuente de todos es óseo. Pregunta residencia médica. ¿Cuál es el tipo más frecuente de tejido que está persistiendo en esta zona? Es óseo, generalmente. Y precisamente por eso es que el estudio de elección generalmente va a ser la tomografía. Muy bien. Clínicamente tenemos dos variantes, que será la unilateral y la bilateral. La que les van a preguntar probablemente va a ser la bilateral, porque es la más florida clínicamente. Urgencia clínica, ya que existe, pues como su nombre dice, una oclusión bilateral del tracto nasofaringeo. Dificultad respiratoria al nacimiento, cianosis que mejora con el llanto. El recién nacido literalmente respira con la boca por la incapacidad para poder pasar el aire a través de esta zona anatómica. Intolerancia a la alimentación. Es un paciente que empeora al succionar. La otra se las dejo, la verdad lo preguntan muy poco, la unilateral, aquí lo podemos ver, la oclusión de este paciente a través de un estudio de imagen. Tengan en cuenta que es importante tener buenos diagnósticos diferenciales cuando hablamos de obstrucción de vía respiratoria en pacientes pediátricos. Ya vimos cuáles son los datos clave o pivote de la atresia y en este momento de la atresia de Coanos, o sea, atresia esofágica versus atresia de Coanos. Digo, para mí es algo muy importante verlo de esa manera. Manejo de la atresia de Coanas. Número 1, pues estabilizar al paciente definitivamente. Número 2, tratamiento quirúrgico. Esto lo he agregado de artículos actualizados. No creo que lo pregunten así muy específico cuál es el abordaje, pero por si las moscas, el abordaje de elección es endoscópico transnasal, así se llama. Prevención de la estenosis, se deja una sonda que se llama sonda Nilaton o tubos de Silastic. Tampoco, no creo que se los vayan a preguntar, pero por si las moscas. Y bueno, pasamos al siguiente tema que es divertículo de Meckel. Esto lo volví a agregar para que podamos revisarlo con más detalle. Entonces, ¿qué es el divertículo de Meckel? Literalmente es un resto de un conducto que debió de haber desaparecido. Aquí está. Resto del conducto encefalomesentérico o vitelino. Es la anomalía congénita gastrointestinal más frecuente de todas. Aquí les dejo la incidencia. La fisiopatología, pues simplemente es el fracaso, la obliteración entre la semana 5 y la semana 9. Eso se los pueden llegar a preguntar con respecto a los números.
Características clínicas, y aquí va de la mano con lo que vimos al inicio. ¿Cómo va la clínica? Es un paciente con hemorragia de tubo digestivo bajo, pero es una hemorragia indolora. Generalmente va a ser indolora y que generalmente se encuentra en el borde antimesentérico. Entonces, una correlación, digo, a mí me gusta asociar mucho las enfermedades, y más que nada en un examen tan competitivo como es el nacional. ¿Cuáles son los divertículos que salen del lado mesentérico? ¿Alguien recuerda? Pam, 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 pam. ¿Nadie? Tendré que preguntar. Lo siento. Lucía. No, no, no estoy segura. Ok. Fernando. No me acuerdo. ¿No? Esto lo vieron en cirugía general. De hecho, es un tema súper importante que tiene la clasificación de Hinchi. ¿Alguien? 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 Tun, 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 tun. ¿Priscila? Ha sido, la pregunta fue de los divertículos. Exactamente. ¿Cuál sería la localización de los divertículos que salen del lado mesentérico? O sea, hablando justamente, si ya dijo lo de Hinchi, pues se encuentran a nivel de sigmoides estos Es, divertículos, por estar es esta situación anatómica muchísimo más pequeña, más que nada se disminuye el diámetro, aumenta la presión y ahí se genera. por la falla de Pues básicamente la de convulso. la muscular. Ujú. Y Exactamente, por los vasos perfecto. penetrantes y ya. Perfecto. Y creo que Luz Dalí levantó la mano. Adelante. Sí, nada más que recordar, como dijo la doctora, que los colónicos, o en este caso, son en el mesenterio, o sea, los mesentéricos, yo sí me acuerdo. Y los verdaderos, como el caso de divertículo de Meckel, son antimesentéricos. Es como que la asociación que yo tengo. ¿Este divertículo es verdadero o es falso, Luz Dalí? Es verdadero, porque Es tiene todas sus verdadero. capas. Ujú. Exactamente. ¿Y los del colon sigmoides son verdaderos o son Son falsos? falsos. Son falsos. Muy perfecto. Ahí lo tenemos. Hernia de Litre, otra pregunta que suelen hacer. Ya preguntaron la de Garing-Gerot, una locura, pero bueno. Diverticulitis, eso simplemente cuando se llega a ocluir, ¿no? Obstrucción por invaginación y finalmente el vólvulo. Diagnóstico estándar de oro a través de gammagrafía con tecnesio 99. Esto igual se pregunta. Captación por mucosa gástrica ectópica. Y esto va de la mano con los dos tipos de tejido que ya veíamos, ¿no? Paciente que tenía divertículo de Meckel tiene dos tejidos, el tejido pancreático y el gástrico. ¿Cuál es el que abunda? El tejido gástrico, particularmente hablando de las células eh, productoras de ácido clorhídrico, ¿no? Las células G, de gastrina, etcétera. Tratamiento va a depender del tamaño, menor de 20 milímetros o 2 centímetros. Tenemos diverticulectomía simple, mayor de 2 centímetros, o que se encuentre con una base comprometida, resección segmentaria y o en cuña. Esto lo saqué de artículos más actuales de PubMed, ahí por si las moscas, ¿vale? Muy bien, vamos con el siguiente caso clínico. Hemos cambiado, nos vamos a pasar la página. ¿Quién anda por acá? Mm, Venus, ¿andas por ahí, Venus? Sí, doc. Adelante, Sorry, mi voz. maestrasa. ¿Sí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Ok, entonces voy a leer. Recién nacido pretérmino de 30 semanas de gestación, con peso al nacer de 1.250 gramos, alimentado con fórmula desde el tercer día de vida, presenta al séptimo día distensión abdominal progresiva, intolerancia a la vía enteral, aumento del residuo gástrico, vómito biliar y hematoquesia. En la exploración física presenta abdomen discretamente distendido y ruidos intestinales disminuidos. La radiografía simple de abdomen muestra dilatación leve de asas intestinales sin neumatosis intestinal ni neumoperitoneo. Ok. ¿Cuál estudio de laboratorio valora principalmente la vía extrínseca? Creo que es el TP. Ajá. Y factores de coagulación dependientes de vitamina K. Aquí es la B, 2, 7, 9 y 10. Y el diagnóstico más probable, pues es la enfermedad hemorrágica del recién nacido
por deficiencia de la vitamina K. Y medida profiláctica que se recomienda en embarazada con tratamiento anticonvulsivante para disminuir el riesgo de esta patología es vitamina K, igual 5 gramos vía oral diaria en las últimas semanas del embarazo. Muy bien, doctora, ahí lo tenemos. Según la clasificación de enfermedad hemorrágica, esto según la temporalidad de la enfermedad o el tiempo de evolución, ¿cómo la clasificarías, Venus? Era clásica y tardía. Clásica tardía, dice la doctora. ¿Qué medicamentos se asocian al desarrollo de enfermedad hemorrágica, Venus? Ay, Era, es que no estoy segura si era propanolol o me estoy confundiendo con otra. Propanolol, ok. Tenemos primera respuesta. Creo que le tenemos las manos levantadas. Lucía, adelante. De los medicamentos, pues tenemos los anticonvulsivantes, Rifa y ISO, y también pues perdón, los antituberculosos, Rifa y ISO, y también tenemos los anticonvulsivantes y el warfarina también. Muy bien, doctora. Ahí lo tenemos. Enfermedad hemorrágica del recién nacido, un tema muy importante, más que nada en pacientes que pues tuvieron la dicha de no tener la aplicación profiláctica de vitamina K intramuscular, ¿no? 1 miligramo. Recordemos que esa dosis es súper importante al nacimiento de todos los bebés. Esto para la prevención y más a mi favor si tiene factores de riesgo como el consumo por parte de mamá, evidentemente, de estos medicamentos. ¿Cuál es el estudio de laboratorio que evalúa principalmente la vía extrínseca? Ahorita lo comentamos, ¿ok? Factores dependientes de vitamina K, esto es súper preguntable, el famoso 1972, ¿no? 2, 7, 9 y 10. Y pues bueno, es importante también clasificar la enfermedad porque la etiología depende completamente también de eso, ¿no? Entonces, hablando de la enfermedad del recién nacido hemorrágica, es una coagulopatía adquirida, ¿sí? O sea, no es algo que el bebé vaya a desarrollar simplemente porque su cuerpo dijo, la voy a desarrollar y punto. No, no, no. Es porque no se le administró de manera profiláctica vitamina K intramuscular, ¿no? Es una coagulopatía adquirida secundaria, a deficiencia de los factores dependientes de vitamina K. Esto es muy importante. Podemos encontrar hemorragias a diferentes niveles. Las que más llaman la atención, evidentemente, son las de el sistema nervioso central, ya que las tasas de mortalidad son bastante altas. Ahí les dejo la función, el funcionamiento como tal de la vitamina K. Esto lo vimos en la actualización 2026. Ahora, hablando de la vía de la coagulación, tenemos dos vías, particularmente hablando de la vía extrínseca con la exposición de algún antígeno, o sea, por eso pone la lesión tisular, se expone el factor tisular o factor 3 de la coagulación. No me voy a meter tanto a esto porque no acabamos, es un tema bastante complejo, pero solamente les comento. Los factores que valora el tiempo de protrombina son los que pueden ver en la vía extrínseca, o sea, 2, 7, 9 y 10. Esto es pregunta de nacional y precisamente por eso los tiempos de protrombina se van a encontrar alterados en los pacientes con enfermedad hemorrágica del recién nacido y forma parte de los estudios paraclínicos importantes para poder descartar otras probables enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, hemofilia, von Willebrand, etcétera. Muy bien. Patogénesis, concentración de vitamina K, una locura, a 0.02 nanogramos por mililitro, muy poco. Y la leche materna también muy poco. O sea, nada sustituye a la profilaxis intramuscular de vitamina K, no 1 miligramo. Ni siquiera la leche de vaca, que llega hasta 60 microgramos por litro. Y otro dato importante del por qué es importante administrarle vitamina K a los pacientes pediátricos, y es que la vitamina K no atraviesa la placenta. O sea, acuérdense que hay ciertas moléculas que sí pueden atravesarla, como el agua, ¿verdad? Pero la vitamina K no la puede atravesar. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Epidemiología, se las dejo por si las quieren leer, no me voy a meter tanto en este rollo. Ahora, lo que sí me voy a meter muy a detalle son la clasificación de acuerdo o según la temporalidad de la enfermedad, porque de aquí va de la mano con la etiología. Fíjense,
En las primeras 24, paciente, a partir de las primeras 24 horas, con clínica sugerente de enfermedad hemorrágica recién nacido, y más a mi favor, cuando no se le haya aplicado la vitamina K, hay que sospechar de fenobarbital, topiramato, que la mamá esté tomando, ¿no? Carbamazepina, una mamá con crisis convulsiva. Acuérdense que la carbamazepina se da más que nada para las crisis convulsivas, ahí se me va el nombre, bueno, se puede dar para las atípicas, ¿no? Las Topiramat, focales, Doc. ándale, focales, fenitoína, isoniazida, rifampicina y finalmente la warfarina. Este medicamento se pregunta bastante. Localización cefalohematoma, intracraneal, piel y finalmente la gravedad. No es la más grave de todas, la más grave de todas es la tardía, ¿no? Entre el día 8, o sea, después de la primera semana de evolución. De ahí tenemos la baja transferencia placentaria, sin flora intestinal. Esto más que nada porque los pacientes cuando nacen tienen una disbiosis fisiológica, baja ingesta inicial por baja concentración de vitamina K en leche materna. Ya vimos cuál es la cantidad de vitamina K, se las pueden llegar a preguntar. Y finalmente la ausencia de profilaxis. La clínica cambia un poquito: tubo digestivo, cordón umbilical, mucosa nasal, piel y finalmente el área de la circuncisión. Con respecto a la tardía, aquí ya se pone un poco compleja la cosa, ¿no? Porque ya encontramos, perdón, algunos síndromes de mala absorción, fibrosis quística, atresia de vía biliar en el paciente neonato, lactancia materna exclusiva prolongada, sin profilaxis de vitamina K y finalmente la localización. Aquí sería más que nada de localización intracraneal. Muy bien. Ah, déjeme, ahí está. Factores de riesgo, ya lo comentamos, son los mismos. Medicamentos y que el paciente no se haya, no le hayan colocado la vitamina K intramuscular. Aquí les coloqué un dato muy interesante e importante que viene en la GPC. A las pacientes que estén consumiendo warfarina o anticonvulsivantes, anticomerciales, siempre se les deberá dar por vía oral 5 miligramos de vitamina K. Particularmente en el tercer trimestre de la gestación, para la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica? Va a depender, sí, va a depender del tiempo de evolución. Por eso les digo, es importante aprenderse esta diapositiva, ¿ok? Es todo lo que viene en la guía de práctica clínica. Entonces, clínica más un TP prolongado, alargado, generalmente 2 veces el valor basal o de referencia, con un TTPA moderadamente prolongado. Y coloco moderadamente prolongado porque no es el más llamativo. El más importante es el TP, ya que valora la vía que Venus. ¿Qué vía se valora por el TP? Tum, tum, tum. Luis, Perdón, ¿ya me escucha? La vía extrínseca. la vía extrínseca, muy bien. Ahí lo tenemos. Tratamiento, muy sencillo. Hemorragia leve, vitamina K. Hemorragia grave, vitamina K con plasma fresco congelado. ¿Por qué se hace esto? Sencillo. La vitamina K participa en la carboxilación de algunos residuos de aminoácidos, pero tarda mucho para que el hígado pueda sintetizar estos factores de la coagulación, ¿no? Que era pues el 2, 7, 9, 10. Entonces, como el paciente ya está grave, con hemorragia intracraneal, datos de hipertensión intracraneal. De hecho, por ahí vi un caso clínico, estaba perro, porque era un paciente pediátrico, neonato, con todos los factores de riesgo para enfermedad hemorrágica recién nacido, pero tenía datos de hipertensión intracraneal, fontanela bombada, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes decir, ok, puede ser inclusive un tumor, no sé, un síndrome Parinón, qué sé yo, pero siempre es importante ver los factores de riesgo, los antecedentes, ¿no? Prenatales del bebé. Entonces, aquí en la grave sería plasma fresco congelado porque pues ya trae todos los factores. Entonces van a actuar a la de ella. Muy bien. Ahí tenemos los diferenciales. Enfermedad hemorrágica recién nacido. TP prolongado es el más llamativo. TTP prolongado, pero menos prolongado que el TP. TT o tiempo de trombina normal, y la clínica va a depender. Aquí dice sano, pero acuérdense que depende, ¿no? Depende mucho del tiempo de evolución, depende mucho de los factores asociados, ¿no? Hemofilia, enfermedad de von Willebrand, etc, etc, etc. Es el primer algoritmo de esta patología. Entonces, neonato que se encuentra clínicamente sano, ¿tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedad hemorrágica recién nacido? Si la respuesta es sí, administras vitamina K. ¿Tiene datos de hemorragia? Sí, sí tiene datos de hemorragia. Le pides estudios de laboratorio. ¿Te salen las pruebas alteradas? Sí, pasamos al segundo algoritmo.
Neonato clínicamente sano tiene, bueno, esto es importante también, si tiene antecedentes de alguna coagulopatía, ¿no? Hemofilia, A, B, qué sé yo, pues hay que sospechar un trastorno particular. Esto va a depender de los antecedentes familiares y de lo que te salga en los paraclínicos, o sea, el tiempo de protrombina, el TTPA, etcétera. Ya vimos cuáles están alterados en el paciente con esta enfermedad y cuáles no están alterados. Ahora sí, nos vamos a la clasificación. Si se encuentra en en las primeras 24 horas, con la clínica que ya comentamos, hay que sospecharla temprana. La clásica del segundo a séptimo día y la tardía después de la primera semana. O sea, a partir de la segunda semana ya se considera tardía y sí, es importante ver cuáles son las enfermedades que se vinculan a esta tardía. De ahí tenemos hemorragia grave. Si la hemorragia no es grave, administramos únicamente vitamina K parenteral, pero si es grave, administras vitamina K pero le adicionas el plasma fresco congelado y nada más. La guía también te dice que si no desaparecen los síntomas, pues repites el plasma fresco. Eso no creo que se los pregunten, pero aquí les dejo todo el algoritmo. Vamos al siguiente caso clínico. ¿Quién andará por ahí conectado? A ver, otra persona. Ah, ah, ah. Pedro Jiménez. Monse. Un recién nacido pretérmino de 30 semanas de gestación, con peso al nacer de 1.250 gramos, alimentado con fórmula desde el tercer día de vida, presenta el séptimo día de vida distensión abdominal progresiva, intolerancia a la vía enteral, aumento del residuo gástrico, vómito biliar y hematoquesia. A la exploración física presenta abdomen discretamente distendido y ruidos intestinales disminuidos. La radiografía simple de abdomen muestra dilatación leve de las heces intestinales, sin hematosis intestinal ni neumoperitoneo. Ok, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Ok, pues es un recién nacido pretérmino. Fórmula de tester de vida, pues yo me iría por una enterocolitis necrosante. Ujú. Ah, ah, ah. ¿Qué escala se utiliza para clasificar la gravedad de esta enfermedad? No, esta no estoy muy segura, creo que son los criterios de Bell. Mm, ¿Cuál es la estadificación de este paciente? A ver, el estadio 1A creo que era sospecha de estos sistémicos leves. El 1B pues es el mismo que la A, bueno, pero con sangre oculta en heces. Estadio 2A, yo me iría por el estadio 1B. ¿Y cuál es el manejo más adecuado? Pues en un estadio 1B, pues yo me iría por ayuno, antibiótico y cultivo. Hay un antibiótico cultivo. ¿Por qué nos vimos por enterocolitis necrosante, maestrasa? No, por ahí, Monse. ¿Por qué no sería? No, ¿por qué sería? ¿Por qué respondiste enterocolitis y no atresia intestinal, sepsis? Porque, bueno, bueno, tenemos la combinación de varios factores, ¿no? Es prematuro de 30 semanas, estuvo expuesto pues la fórmula artificial y desarrolló distensión abdominal, tuvo vómito biliar, residuo gástrico incrementado y así. Entonces, bueno, esa es la razón. Listo. Muy bien, Monse. Francisco, levántase la mano, maestrazo. Bueno, ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Adelante. viendo aquí peleándome con el internet y el internet va ganando. Así es que no sé nada, apenas sentándome y pues ya me le piqué sin querer, pero pues estoy de acuerdo con mi compañero que haya dicho. ¿Estás de acuerdo aunque no lo escuchaste? Sí, no lo escuché, pero tengo fe. Es Monse, así que No, no, pero adelante, Francisco, puedes leer el caso clínico y danos tu opinión. sí, lo estoy leyendo, de hecho, a ver. Vale, vale. Mm, bueno, que no, sí sería, la primera sería la célula enterocolitis necrotizante, pues es un bebé prematuro, chiquitito, séptimo día de vida y pues tiene distensión abdominal, tiene
pues datos abdominal, más que nada residuo gástrico, vómito, biliar y demás, y ahí dice que trae datos de distensión y haces intestinales visibles, pero todavía no está tan grave. Entonces, la 2 sería la escala, pues la de ver modificado, y la estratificación pues sería 1B, porque todavía no tiene ni neumatosis ni neumoperitoneo, nada más dice que están las asas visibles, o sea, como que está dentro del margen clínico, todavía no se ve nada feo radiológicamente hablando. Y pues por ende el tratamiento sería, pues la A, todavía no ocupa manejo de, o sea, interconsulta cirugía ni nada de eso, porque todavía no da el siguiente escalón. Perfectísimo. ¿Cuál sería nuestro primer estudio de imagen a solicitar en un paciente con sospecha de enterocolitis necrosante, Fran? Una radiografía de abdomen simple cada 6 horas. Listo. ¿Qué hallazgo podemos encontrar? Pues lo que es la distensión de las asas intestinales, o ya en datos más grasos, pues da pues datos como la neumatosis o una hemoperitoneo, y una perforación también. Muy bien. Andrea, creo que levantaste la mano. Adelante, doctora. No, se me fue, perdón. Ok, no pasa nada. Voy a 3. Ahí lo tenemos. Enterocolitis necrosante, paciente prematuro, principal factor de riesgo, quien es alimentado y rápidamente con fórmula. Acuérdense de la disbiosis intestinal. Los pacientes que nacen literalmente con una flora completamente estéril y le metes una fórmula, imagínate. Séptimo día de vía, distensión abdominal progresiva, intolerancia a la vía enteral, aumento del residuo gástrico, vómito biliar y finalmente la hematoquesia para clasificar al paciente según los estadios de Bell. Eso es muy importante. Entonces, hablar de la enterocolitis necrosante es hablar de una enfermedad bastante preguntable en el nacional. Es una enfermedad inflamatoria del intestino que se presenta de forma aguda en pacientes muy pequeños. Entre más prematuro, mayor riesgo. De hecho, vean, patología digestiva adquirida más común y grave en el periodo neonatal, hasta con prácticamente la mitad de los pacientes con fallecimiento. Factores de riesgo, prematurez, es el que se llama el mayor odds ratio. Factores de progresión, pacientes con peso menor a 1,5 kg, que tengan neumonía congénita, uso de surfactante. Bueno, las más importantes se las coloqué de color rojo, pero bueno, yo sé que es una guía bastante compleja, vienen muchísimos datos, la verdad, me tardé bastante haciendo esta actualización, pero lo más trascendente sería los datos de hipoperfusión, ¿no? Hipotensión, paciente que tenga anemia severa, ¿no? Ventilación mecánica invasiva, que se encuentre en estado de sepsis, etcétera. Entre más prematuro, al igual que membrana hialina, mayor riesgo. Aquí tenemos menor a 32 semanas, 2 a 7%, 2 a 10% y 5 a 22%. La guía hacer mucho énfasis en la prevención de la enfermedad, más que en pacientes que ya tienen riesgo absoluto. Se puede realizar o darle, podemos iniciar probióticos, pero únicamente en pacientes que pesen 1,5 kg o que tengan menos de 32 semanas de gestación. De hecho, te da literalmente el nombre de los probióticos, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus reuteri. Me acuerdo que un neonatólogo, cuando yo roté en el internado, siempre nos preguntaba, a ver, interno, ¿cuáles son los probióticos? Y no, yo quiero el nombre de la bacteria, ¿no? Y pues ahí los tenemos, ¿no? Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, etc, etc. Mantenemos esta terapia por 6 semanas o hasta el alta del paciente. Evitamos tabaco, lactancia materna temprana y finalmente hay que vigilar los catéteres e infecciones para prevenir la enfermedad. Fisiopatología, pues literalmente la disbiosis intestinal, o sea, la alteración en la microbiota intestinal, es uno de los iniciales desencadenantes de la enfermedad. Y si a esto le agregamos que es un paciente muy prematuro, que inicia terapia con fórmula, tiene predisposición, inclusive se ha hablado de predisposición genética, pero no me voy a meter tanto en eso. Esto es lo único que viene en la guía de práctica clínica. Disbiosis intestinal, alteración en las defensas del huésped, lesión en la mucosa y ahí viene toda la cascada inflamatoria para desencadenar la enterocolitis necrosante. Lo que me interesa más allá de la fisiopatología, es que reconozcamos un formato clínico de enterocolitis necrosante. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, un prematuro que presenta entre la segunda y tercera semana de vida. Esto es clave. Entre la segunda y tercera, datos francos: intolerancia a la vía oral, distensión abdominal, dolor abdominal, sangrado transrectal. Esto, pues, por la isquemia.
Distensión por encima de 20 milímetros, eritema o pared en pared abdominal, ahí lo podemos ver en el paciente pediátrico, es un neonato, asas intestinales visibles, y le hacemos una radiografía de abdomen, evidentemente vamos a ver el famoso edema interasa, sangrado transrectal y finalmente la intolerancia a la vía oral. También es importante recordar que la localización anatómica más afectada es el hilo terminal, colon proximal, ¿vale? Ahora, diagnóstico. El diagnóstico pues va a ser clínico, realmente, aunque se sugiere que se realice una primera radiografía, se realice cada 6 horas. Los datos realmente son muy específicos, poco específicos, por lo que tenemos otros estudios que al menos en mi estancia hospitalaria pues no pude ver realmente pacientes que les pidieran ecografía abdominal, si acaso una placa, ¿sí? Y si eso que estaba el condenado camillero, ¿no? Nunca llegaba, pero bueno. Entonces, eso es lo más importante, el famoso patrón de miga de pan, doctores. Hay algunos estudios auxiliares para el diagnóstico de enterocolitis, como por ejemplo la famosa IFAP, que se recomienda pedir en sangre y orina. Esto más que nada para poder identificar pacientes con riesgo de desarrollar estadios más graves de Bell, por ejemplo, estadio 2 o mayor. Espectroscopía cercana al infrarrojo, inclusive a la PCR, ¿no? Pero bueno, por ahí viene en un simulador que cuál era la relación que había de la PCR con el desarrollo de la enterocolitis necrosante, más que nada con los valores específicos. Yo se los coloqué todos para que no tengamos ningún dato que quede al aire. Clasificación de Bell, vámonos. 1 sospecha. En el 1, como pueden ver, tanto 1, 2, 3, se subclasifica 1A, 1B. Ambos, tanto 1A como 1B, presentan fiebre, apnea o bradicardia. Aquí los signos intestinales son los que te van a llevar a saber cuál tiene el paciente. Lo más llamativo en el paciente con etapa de Bell 1A va a ser el famoso o la famosa sangre oculta en heces. Algo así, yo me acuerdo mucho con el guayaco, ¿no? Con la prueba que se les decía a los pacientes con sospecha de cáncer de colon. Uno ve hematoquesia, ¿no? Hematoquesia o sangrado evidente, o sangrado rojo brillante, como le quieren llamar. Signos radiográficos, el famoso hilo, datos de obstrucción intestinal y el tratamiento, como bien lo comentaba el doctor Francisco, la doctora Monse, ayuno antibiótico por 3 días, esto de 3 días es prueba internacional y cultivo, nada más. Aquí yo les agregué de manera, pues sí, directa lo de la IFAP, mayor a 0.69 por si la quieren tomar en cuenta. Si no, no pasa nada. Yo lo decidí agregar porque me gusta agregar todo. 2, el Bell confirmado. 2A es el mismo que el anterior, es decir, fiebre, apnea, bradicardia, pero se acompaña de ausencia del peristaltismo, con o sin dolor abdominal. Y el dato clave será la neumatosis, ¿no? El tratamiento cambia un poquito, se prolonga el uso de antibióticos hasta por 10 días. Lo tenemos el 2B, ya el paciente tiene lo mismo que el 2A, pero se agrega acidosis o trombocitopenia. Anterior con dolor definido y finalmente la famosa el gas en la vena porta. Yo sé que estos son datos un poco difíciles de recordar, pero déjenme decirles que se los pueden llegar a preguntar en el examen. Etapa 3 avanzada, anterior con hipotensión bradicardia, apnea, neutropenia, coagulación intravascular diseminada. Aquí lo más trascendente son los hallazgos radiográficos, ¿sí? Ya no solamente son los datos o los signos intestinales. Ascitis y el famoso neumoperitoneo. Yo les decidí agregar esto, que viene por acá, que en pacientes que tienen un peso menor a 1 kilo, estén perforados, generalmente no se someten a un manejo quirúrgico, simplemente se dejan con un drenaje peritoneal, porque tú lo que quieres pues es reducir la tasa de mortalidad, por eso dejas un drenaje peritoneal, porque si el paciente lo metes a quirófano en ese momento, se te muere. Paciente por encima de 1 kilo, estable, aguas, estable, ahora sí lo podemos someter a un procedimiento quirúrgico. Todo paciente con enterocolitis necrosante requiere valoración por el cirujano pediátrico y tratamiento en la terapia intensiva neonatal. Eso es muy importante. Y bueno, el tratamiento la verdad está muy individualizado, o sea, eso no creo que se lo vayan a preguntar. Lo podemos revisar en la actualización que les subí a la plataforma. Hay una escala inclusive que viene en la guía de práctica clínica con la estimación del dolor. Esto la verdad es
Es muy anecdótico, pero bueno. Enterocolitis necrosante Yo creo que ya 2A, manejo médico con vigilancia estrecha de los signos clínicos del paciente pediátrico, radiográficos, metabólicos. Si el paciente tiene una mejoría significativa, se deja el manejo médico. Ya vimos antibiótico, etcétera. No lo tiene, se encuentra bajo inestabilidad hemodinámica. Lo más viable sería el drenaje peritoneal. Si no, pues optaríamos por la laparotomía. Y bueno, algo más específico es de acuerdo o según la extensión del daño intestinal. Si el paciente tiene una lesión por debajo del 70%, se le va a realizar una resección más una anastomosis primaria terminal. Y otro dato muchísimo más específico, y he visto que lo preguntan también en los simuladores, es que la anastomosis se hace con una sutura monofilamento. Si la lesión ha superado 70%, derivación intestinal y posteriormente reintervención con la derivación tipo cañón de escopeta. Estos son datos ya muy pasados de Huasca. Lesión del 100%, drenaje. Acuérdense que esos pacientes con lesión del 100% jamás se van a intervenir inmediatamente. Simplemente se les deja un drenaje peritoneal y se va a reintervenir en las próximas 24 a 72 horas. Esto según la estabilidad del paciente en ese momento. Si el paciente todavía se encuentra inestable, lo ideal sería no pasarlo a quirófano en ese momento, ¿vale? Muy bien. Bueno, eso es con respecto a la PCR. ¿Quién anda por ahí? Otra persona. Bueno, Marta Elena, ¿nada? No sé, Ok, aquí estoy. adelante, Marta. Lactante masculino de 5 semanas de vida, producto de la primera gesta, nacido a término, alimentado exclusivamente con fórmula, como antecedente recibir eritromicina durante los primeros 10 días de vida por tosferina. La mamá comenta que es una semana presenta vómitos progresivos inmediatamente después de cada toma, inicialmente escasos y posteriormente en proyectil. La madre refiere disminución del número de pañales mojados y pérdida de peso. Mm, de 350 gramos en la última semana. A la exploración física se encuentra irritable con mucosas secas, fontanela discretamente deprimida y una boca capilar de 3 segundos. Laboratorios, sodio 132, potasio 2,8, cloro 86, pH de 7,55 y bicarbonato de 35. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este, mm, que creo que sería. Ok, a ver, ¿qué edad se presenta con mayor frecuencia? Ok, a ver, creo que sería atresia duodenal. ¿A qué edad se presenta con mayor frecuencia entre la segunda y la octava? ¿Cuál de los siguientes factores suele vincularse al desarrollo de esta patología? Em, bueno, pues la exposición a eritromicina. ¿Y en cuánto tiempo suele corregirse el desequilibrio electrolítico? Antes de pasar al quirófano, de 24 a 48 horas. Muy bien, ahí lo tenemos. Ok, tenemos una mano levantada. Jimena, adelante. Hola, buenas noches. Yo no ¿Qué tal, estoy Kira? Buenas segura noches. de que sea atresia duodenal. O sea, yo me iría más por estenosis hipertrófica del píloro, a lo mejor estoy mal. Pero bueno, yo diría esa. Luego, ¿a qué edad se presenta con mayor frecuencia? Entre los 2 y 8 meses de vida. El factor de riesgo si es la expo a eritromicina, porque tienen más riesgo los que se exponen a macrólidos. Y el tiempo, pues, ese sí no me lo sé, pero sí, igual yo creo que 24 o 48 horas. Perfecto, maestraza. ¿Estás segura de tu segunda pregunta? La de entre el segundo y octavo mes. Ah, no, espera, no, entre segunda y octava semana de vida, no. Eso, perfectísimo, Sí. muy bien. Dulce, adelante. Iba a decir que apoyaba la respuesta de Jimena porque según yo había entendido que era entre el segundo y el octavo mes. Es que mi apunte yo tenía que era muy raro en el primer mes y que era más común en menores de 1 año. O sea, yo lo había entendido de esa forma. Ok.
¿Quién más anda por ahí? ¿No tenemos más manos? Priscila, Hola, Doc. ¿Quiere que diga mis respuestas? adelante. Ah, ok. Entonces, pues sí tenemos un lactante que tiene factores de riesgo tanto exposicional y también por semanas de gestación. Estamos presente ante una estenosis hipertrófica del píloro. Claramente, este paciente va a iniciar con estos vómitos en proyectil que se presentan en las primeras semanas, en la segunda y en la octava. Es por eso que se hace la diferenciación con la atresia, porque estos que tienen atresia empiezan a vomitar literal desde que nacen. De ahí entonces, este tiene la exposición con la eritromicina. Los macrólidos, de hecho, son como pues, las primeras cosas que debemos de pensar porque sobreestimulan la capa muscular. Y creo que sí, el tiempo para el desequilibrio del electrolítico, para pasar ahora sí a la resolutiva, que según yo era la cirugía, creo que era la de Ramsey, pero pues esa sí sería yo. Yo me iría con 24 a 48, Doc. Ahora 24, sí. 48 horas. Ok, perfecto. Ahí tenemos las respuestas correctas. Vamos a volver a revisar el caso clínico porque nadie me puede fallar este tema. Lactante suele aparecer en pacientes muy pequeños, entre la segunda y octava semana de la vida, no así en la atresia del duodeno, un fracaso en la recanalización, ya lo vamos a comentar, que suele ocurrir en el nacimiento. O sea, el paciente nace y literalmente está vomitando, pero hay un dato clínico muy diferenciador entre estenosis pilórica y la atresia duodenal, y no solamente con el tiempo de inicio de la clínica, sino que el paciente con atresia duodenal, acuérdense que la clínica es vómito bilioso, de contenido biliar, ¿vale? Que comúnmente esta atresia suele originarse o suele afectar más que nada la segunda porción del duodeno. Precisamente por eso es que cambia el contenido del vómito de bilioso en la atresia duodenal a no bilioso en la estenosis del píloro, ya que el píloro, pues recordemos, está literalmente pues, en la última porción del estómago, ¿no? En la válvula como tal. Según, perdón, quinta semana de vida, producto de la primera gesta, esto igual es importante. Yo sé que algunos lo pasan y es que suele aparecer, acuérdense, en los pacientes primogénitos, ¿no? Masculinos, alimentados exclusivamente con fórmula. Antecedente de eritromicina. Como bien comentaba la doctora Priscila, la eritromicina y la acitromicina son medicamentos que sobreestimulan a través de los receptores de motilina, ¿no? A la capa muscular. Y si tú a un bebé que todavía no está bien desarrollado sobreestimula su músculo, ¿qué crees que va a hacer? Pues se va a hipertrofiar, ¿no? Durante los primeros 10 días de vida por tosferina. La mamá comenta que hace una semana presentó vómito progresivo. Ahí está, vómito después de cada toma, inicialmente escaso y posteriormente en proyectil. Ese es el dato clave. En proyectil o en escopetazo de contenido no bilioso. Aguas, aguas. La mamá refiere disminución en el número de pañales mojados, ¿no? Pérdida de peso. Oiga, ¿por qué está perdiendo peso? ¿Por qué el bebé tiene un desequilibrio hidroelectrolítico? Tiene alcalosis, ¿no? Acuérdense que era la causa más común de alcalosis hipoclorémica, ya que el vómito pues tiene una gran cantidad de hidrogeniones y esto lo pierde drásticamente el bebé. Entonces el pH se descompensa, el bebé se descompensa hidroelectrolíticamente hablando, ¿ok? Me pueden dar signología de hambre, ¿no? Datos universales de hambre, etcétera. Inclusive hasta un cuadro de deshidratación franca. Aguas con eso. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo suele vincularse al desarrollo de esta patología? Así es, eritromicina más acitromicina. ¿En cuánto tiempo suele corregirse el desequilibrio hidroelectrolítico antes de pasar al quirófano? En pacientes que se encuentran, entre comillas, no graves, o sea, formas leves, moderadas, entre 24 y 48 horas. Si el paciente está grave, tarda más. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, ¿alguna duda con esto? Nadie me puede fallar estenosis del píloro, ni nada de gastropedia, porque la verdad gastropedia está papísima. ¿Por qué no es reflujo gastroesofágico fisiológico? Dice por ahí el doc. El reflujo gastroesofágico fisiológico recuerda que suele tiene una resolución espontánea, generalmente al mes número 18, ¿sí? Esto se genera por una incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Te van a contar en la historia el famoso vomitador feliz, ¿no? El paciente pediátrico que vomita, pero no pierde peso, ¿sí? Vomita, pero no le pasa nada, por eso se llama vomitador feliz. Atresia duodenal no puede ser por lo que ya comentamos. Ahí me dirían que la clínica comienza al nacimiento. Aquí inició
en la quinta semana de vida. Diferente, ¿no? Imaginación, ¿por qué? Ya lo vimos. Imaginación, el paciente tiene pues cuadro de hemorragia en jalea de grosella, encogimiento de los miembros inferiores, etcétera, ¿no? Inclusive descompensación hemodinámica, en cuyo caso ya haya desarrollado una perforación intestinal. Por eso es estenosis, ¿ok? Muy bien. Luego, el mismo caso clínico. El paciente fue sometido a la cirugía de Frederick-Ramstedt. ¿Con qué otro nombre me lo pueden preguntar? Piloromiotomía de Frederick-Ramstedt. Listo. ¿Qué porcentaje de niños se irá regurgitando? Esa está perrísima porque me hablan del seguimiento, ¿no? 20, 80%, 58, 66%. ¿Alguien se la sabe por acá de los que se conectaron? ¿Nadie? Ok, no pasa nada. ¿En Yo, cuánto doc, tiempo yo, se...? doc. A ver, Fer, adelante. Según yo, es el 80%. Hola, onda, Fer, estás pasado, pues. ¿En cuánto tiempo se recomienda la cita de control, Fer? ¿Te acuerdas? Ay, estoy entre las 2 semanas. 2 semanas, sí, 2 semanas. 2 semanas, el doble, 4 semanas. 4 semanas, ¿no? A las 4 semanas. Y el retiro de puntos, Luz Dalí, ¿a los cuántos días? A Semanas. los 7 días, a la semana. A la semana, dice la doctora. En caso de dificultad para abordaje laparoscópico, porque pues, Fred Rams es laparoscópico, ¿cuál sería la mejor recomendación, Luz Dalí? Mm, una serie, estoy entre, a ver, mm, cambiar abordaje abierto. Cambiar a abordaje abierto. ¿Cuál es el riesgo patognomónico de esta enfermedad, Priscila? La famosa oliva pilórica, doc. Oliva pilórica. Y que se palpa mejor cuando el bebé Ya vomito. ya vomitó, ¿no? Muy bien, porque pues ya no tenemos ningún tipo de contenido gastroalimentario. Perfecto. Ahí lo tenemos. 80%. Muy bien, Fernando. 4 semanas para la cita de revaloración. En los puntos ya comentó la doctora Luz Dalí, cambiamos a abordaje abierto y finalmente el riesgo patognomónico, aguas, patognomónico quiere decir que me lo van a preguntar en el nacional, la famosa oliva pilórica. Ahí la guía te dice técnica A, técnica B, la verdad no vale la pena recordarlas, solamente las comento para que las conozcan. Entonces, píloro, repaso rápido, ha crecido el músculo del píloro y por lo tanto todo lo que caiga por acá se va a regresar rápidamente. Aparece entre la segunda y octava semana de la vida, pregunta de nacional, esto es súper importante, causa más común de cirugía en lactantes menores de 2 meses de la vida y principal causa de alcalosis metabólica hipoclorémica en pediátricos. Factores de riesgo, vamos a escribirlos rápidamente. Antecedente familiar, va a ser un hombre primogénito, ¿no? Que tiene antecedente de consumo de macrólidos, ya sea citro o eritromicina. Estos aumentan exponencialmente, ¿no? Asociación más fuerte si la exposición ha ocurrido en las primeras 2 horas de la vida, ¿no? Monitorizamos síntomas y signos hasta 6 semanas después de la exposición. Y los demás porcentajes están de pasada. Si se los quieren aprender, adelante. Muy bien. Clínica. A mí lo que me interesa es que sepas que la clínica de la estenosis pilórica no ocurre al nacimiento, necesita un tiempo el músculo para crecer, ¿verdad? Entonces, no se presenta la clínica al nacimiento, se presenta entre la segunda a octava semana, no así en la tresaduenal, ¿sí? Que ya es un problema que trae el bebé de forma congénita, ¿verdad? Entonces, aquí la clínica es vómito no bilioso postprandial. Después de cada toma de leche, vomita literalmente todo el bebé de proyectil. Por eso les coloqué aquí el cohetito. Ahí está. Exploración física, hay que buscar la famosa oliva pilórica, es el riesgo patognomónico y que se palpa mejor después de vomitar, del lactante tranquilo. Ahí les dejo algunos otros datos. Generalmente se palpa como una masa de hasta 20 milímetros en el cuadrante superior derecho o epigastrio. Ahí lo tenemos. Cuadrante superior derecho o epigastrio. Técnica A, técnica B para poder palpar la oliva pilórica. Vámonos con los hallazgos que se pueden preguntar. Esto que les coloqué de rojo ya lo preguntaron en el Nacional Aguas. ¿Qué podemos encontrar? Imagen en doble riel, el espesor muscular por encima de 3 milímetros, longitud mayor a 17, diámetro total del píloro por encima de 15 a 18 milímetros,
por ahí me mandaron un screenshotazo y también he visto que en algunos manuales, como esos famosos AMIR, que la verdad son una basura de manuales, no sirven para nada porque no vienen nada relacionado con las GPC, de verdad no lean eso. Tienen una mnemotecnia, ¿no? 3.1416. Yo la verdad no me aprendería en lo absoluto eso porque no es lo que viene en la guía de práctica clínica. Acuérdense que GPC mata cualquier artículo de actualización, ¿ok? Muy bien. Serie esófago gastroduodenal, indicada cuando la ecografía no sea concluyente, ¿sí? Entonces, si no me sale concluyente la ecografía, no tiene los datos característicos para decir, ok, este niño tiene una estenosis pilórica, me paso a la serie, siempre y cuando el paciente tenga la clínica, porque si no tienes clínica, entonces factor de riesgo, no tienes nada en la ecografía, pues, mijo, eso no es estenosis, ¿verdad? Hay que sospechar otra cosa. Signo del hombro, signo de la cuerda y nada más. Acuérdense que también pueden decir de las famosas ondas peristálticas de izquierda a derecha en el estómago. Y endoscopía cuando tanto la ecografía como la serie me haya salido negativa. La verdad no creo que pregunten una endoscopía, es muy raro. Estudios. Los estudios los vamos a dividir en estudios antes de la cirugía, porque recuerden que la cirugía es el estándar de oro hablando del tratamiento. Entonces, antes de la cirugía hacemos estudios preoperatorios porque recuerda que la estenosis del píloro se relaciona mucho con desequilibrio hidroelectrolítico y tú lo que quieres es prevenirlo para que el paciente ya se encuentre estable en ese momento y así lo puedas meter a quirófano y no se te vaya con San Pedro, no tome la mano de Dios, ¿verdad? Estudios solicitados, biometría hemática, electrolitos, etc, etc, etc. Esto lo pasamos y nos vamos a el manejo preoperatorio. Estas son las soluciones que te recomiendan, se las dejo por si quieren leer, solamente a comentar. La respuesta del caso clínico, aquí está. Si el desequilibrio es leve o moderado, la corrección suele requerir de 24 a 48 horas, pero si es grave, hasta 3 días. Aguas con ese dato. Muy bien. Tratamiento de primera línea, Ramstedt y nada más. No quiero que te acuerdes de otra cosa. Piloromiotomía de Freire Ramstedt, aquí les dejo en qué consiste. Retiro de puntos a la semana, cita de control a las 4 semanas. No hay viabilidad para poder realizarla, aquí es alternativa. Trauma mioplastia, la verdad, esto no se hace, pero bueno. Manejo del dolor con infiltración de bupivacaína, paracetamol, aquí les dejo más datos, como el reinicio de la vía oral. Lo más importante sería reiniciar la vía oral a las 8 horas después de la cirugía. O sea, necesitas un ayuno para darle chance pues ¿cómo se llama? Al píloro, ¿no? Que apenas y lo acaban de operar para que pueda tener un adecuado peristaltismo. Ok, vámonos con el siguiente caso clínico. A ver, ¿quién andará por ahí? Sheila. Sí, usted se encuentra en una unidad de medicina familiar de Mérida, Yucatán, mientras hace su servicio social, por lo que está a cargo de las consultas por las tardes. El día de hoy recibe un recién nacido de 2 días, hijo de madre diabética de 33 años, primigesta sin controles prenatales adecuados. Es llevado a urgencias porque la madre comenta que el niño se le ha pasado vomitando contenido verdoso explosivamente desde las primeras horas de vida. Presenta distensión abdominal moderada y ausencia de expulsión de meconio. Ok, bueno, pues por lo de la presencia, bueno, por el signo de ausencia de la expulsión de meconio, pues entonces yo me iría por la C. ¿Y cuál es el factor asociado más frecuente a esta patología? Síndrome de Down. Ay, ay, espérame. No. Prematurez extrema. ¿Cuántas? No, sí, síndrome de Down, creo que también era. ¿Y cuál es su estudio de imagen inicial más útil para confirmar el diagnóstico? Pues aquí sería ahí está, mm, un- una serie esofágico-duodenal, un enema variado. Ay, vamos a ponerle la
La C. ¿Y cuál es el manejo definitivo de elección? Pues son danas, ok, nutrición parenteral, cirugía de vasectomía, dilatación. Ay, disculpe. ¿Se me trabó a mí o se le trabó? ¿Lo escucha? Creo que yo no escucho. ¿Alguien escucha, Ox? No, creo No, que sí se se le puede fue el audio escuchar. luego. Sí, Ujú. ¿verdad? Ok, ok. Vamos a elegir a la próxima participante. Priscila, adelante. Sí, Doc. Yo considero básicamente que este es como el contraparte del caso clínico que estábamos viendo para hacer la diferenciación de estenosis hipertrófica del píloro versus atresia duodenal. Este paciente está presentando lo que es una atresia duodenal, básicamente datos patognomónicos o bueno, como clave, es que tiene estos vómitos directamente desde el nacimiento y que son de contenido verdoso. Eso nos quiere decir que ya son biliosos, entonces sería una atresia duodenal. Está relacionada con el síndrome de Down, recordando las famosas 3D, que es la atresia duodenal, la doble burbuja y síndrome de Down, entonces es ese. El estudio, vamos a hacer una radiografía simple de abdomen en bipedestación en donde estaríamos viendo este dato, este signo de doble burbuja. Y por último, el definitivo sería hacer una cirugía con todenostomía, que es la famosa cirugía de Kimura. Listo. Ahí lo tenemos, maestraza de la neonato. Muy bien. Entonces, pues sí, doctores, es importante saber el inicio de la clínica de los pacientes que presentan atresia duodenal, como bien dijo la doctora. Es completamente lo opuesto al paciente con estenosis pilórica. Aquí el paciente ya tiene un vómito de contenido verdoso, bilioso, como le quieran llamar, en las primeras horas de vida. Presenta dilatación, distensión, ausencia, exclusión de meconio y eso nos hace la sospecha clínica de atresia del duodeno. Acuérdense que la porción más comprometida generalmente va a ser la segunda porción. Síndrome de Down, la famosa mnemotecnia de las tres, D, como bien dijo la doctora, y nada más. Vamos a revisar rápidamente el tema. Etiología es un error en la recanalización del duodeno que ocurre generalmente entre la octava y la 10ª semana de gestación. Su mayor asociación es el síndrome de Down, aunque también se ha visto la trisomía 21. Páncreas anular presente en hasta el 30%. El antecedente de polidramios hace la sospecha clínica también. Es un antecedente prenatal bastante importante que vale la pena recordar. Aquí les dejo los demás factores de riesgo. No son tan como que tan característicos, aquí los más importantes serían los que ya comentamos. Clínica, inicia al nacimiento, vómito bilioso, pero acuérdense que la estenosis era completamente diferente. Ictericia presente en un tercio de los casos, distensión, el famoso signo de la doble burbuja. Ahí lo tenemos y el tratamiento ya lo comentamos. Perfectísimo. Vamos con la tabla comparativa entre estenosis del píloro y finalmente la atresia duodenal. La atresia del píloro no me interesa tanto. Aquí los mayores diagnósticos diferenciales serían este y este. ¿Ok? Entonces, el primero ocurre entre la segunda y octava semana de la vida. Ya lo comentamos. Es de tipo no bilioso porque la obstrucción está más alta, está más arriba, en el píloro específicamente. Aquí está píloro, píloro, ya que, recordemos, la bilis suele desembocar en la segunda porción del duodeno, a nivel de la ampolla de Vater, ¿no? En el esfínter de Oddi. Distensión gástrica con escaso gas, parcial, es la obstrucción, esto es importante. Sexo, bueno, aquí están los factores de riesgo, sexo masculino, primogénito, antecedente familiar, muy importante, uso de macrólidos. Ya comentamos entre qué semanas existe mayor riesgo para desarrollar la hipertrofia del píloro, tanto con eritro como con acitromicina. Tratamiento, piloromiotomía de Fredet-Ramstedt. Ahora, vamos a la atresia del duodeno. Aparece, fíjate bien, en las primeras horas de la vida, ¿ok? Es diferente. Es de tipo bilioso. El famoso signo de la doble burbuja, que hace énfasis o se refiere al estómago y el duodeno proximal. Y la obstrucción aquí es completa. El factor de riesgo más importante definitivamente será el síndrome de Down. Tenemos también páncreas anular, otros datos, ¿no? Que son menos preguntables. El que yo considero los más importantes a mi criterio sería síndrome de Down, páncreas anular y finalmente el antecedente de polidramios. Estos tres sí van de memoria. Si te quieres aprender los otros, también lo puedes hacer. No pasa nada. Pero sí, doctores, es importante saber identificar
Las radiografías, que la verdad no son tan difíciles pero no tienes que ser un radiólogo experto, intervención, no, para nada. Simplemente te van a poner una placa lo más llamativo posible, de verdad, no crean que les van a poner algo extremadamente difícil, es un examen de conocimientos generales. Mucha gente piensa, me van a preguntar cosas muy perrísimas, sí, o sea, definitivamente hay cosas que ni el especialista sabe, pero la gran mayoría de las preguntas, más del 75-80%, son cosas que se pueden responder con varios repasos de los temas más importantes. Si tú no repasas diario, se te van a olvidar, ¿sí? Se me va a olvidar la nemotecnia de la doble burbuja, se me van a olvidar los anticuerpos del lupus, se me va a olvidar la maculopatía emboide de la hidroxicloroquina, todo eso se me va a olvidar. Entonces es importante que estés repasando, ya sea con flashcard, con las videoclases que yo les subo a la plataforma, con los repasos intensivos que estamos haciendo en este momento y nada más, ¿sale? El día de hoy yo quería, o en este caso yo quiero revisar únicamente la parte de gastropedia, patología congénita y también los síndromes de dificultad respiratoria, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar la fecha próxima que vamos a tener del repaso 2 de 4 de pediatría para que estén revisando tranquilamente los temas y nada más. ¿Alguna pregunta, comentario? Doc, y en cuanto a las otras clases, o sea, de las otras materias, ¿esas se quedarían igual o se va a mover por los repasos de pedia? Sí, la verdad es que los repasos de PL yo los tenía contemplados en dos repasos iba yo a realizar, pero la verdad es que es pesado, más que nada para ustedes. Yo me preocupo más por ustedes porque quiero que a todos les vaya bien. Quiero hacer los repasos de una manera bien sistematizada, ¿sí? O sea, no ver todo de golpe, porque si vemos todo de golpe, créame, hasta uno se queda como de, hola, no se te queda nada realmente. Entonces vamos a hacerlo pausadamente, tranquilamente, para que podamos adquirir el máximo beneficio de los repasos intensivos. Yo les voy a dar próximamente la fecha del próximo, probablemente va a ser el fin de semana, el domingo, y nada más. Yo les voy a escribir, de hecho, ahorita les mando mensaje y nada más. Emanuel, dime. Hola, Doc. Una duda. ¿Cómo podríamos llegar a diferenciar, por ejemplo, la atresia duodenal de la enfermedad de Hirschsprung, que es algo que todavía como que me cuesta, sobre todo porque pues va a haber ausencia de meconio? Creo que nomás se diferencian por días o horas, pero ¿cómo sería mejor diferenciar? ¿Cómo? ¿La enfermedad de Hirschsprung versus qué? Ajá, la atresia duodenal. Atresia duodenal. Ya comentamos que la atresia duodenal eran pacientes que presentaban, en este caso, vómitos en proyectil, ya, general. Bueno, yo siempre, cuando nos ponemos a estudiar ese tipo de patologías en neonato, es importante revisar no solamente la clínica, sino también, por ejemplo, cómo nace la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la atresia duodenal, ya comentamos, fracaso o falla en la recanalización del duodeno, ¿no? Generalmente en la segunda porción del duodeno aparece al nacimiento, ¿no? Al nacimiento, el bebito ya presenta el vómito en proyectil, es un vómito de contenido bilioso, ¿no? La distensión abdominal de los pacientes puede estar leve, moderadamente marcada, no es tan evidente como un Hirschsprung. Los pacientes con enfermedad de Hirschsprung generalmente van a ser, es muy marcada, o sea, es muy marcada. Son pacientes que debutan muy diferente, ahorita te lo explico. Entonces, continúo con la atresia duodenal, distensión leve moderada. El meconio generalmente va a ser normal. Acuérdate que en el caso particular del Hirschsprung va a tener un retraso en la eliminación del meconio. En cambio, en los pacientes con atresia duodenal, pues sí, normalmente se encuentran parámetros, pues valga la redundancia, normales. Exploración rectal, otro dato muy importante, maestrazo. Por ejemplo, en el Hirschsprung, acuérdate que ahí hay una salida explosiva, ¿no? Del material fecal, de gas, ¿no? En el tacto, pues sí, la exploración rectal. De hecho, hay un signo que en algunas literaturas ustedes pueden encontrar, se llama signo del squirt, algo así, squirt, eso se los escribo. En cambio, en el atresia duodenal no tiene hallazgos como que muy característicos, o sea, simplemente vómito al nacimiento,
de contenido bilioso. Para mí eso sería como que lo más característico. Ahora, si te vas por el apartado de los hallazgos radiográficos, A13 duodenal, signo de la doble burbuja. En cambio, el paciente que tiene, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung, el colon está muy dilatado, ¿sí? Está súper dilatado, tiene ausencia del gas a nivel distal. Será como que lo más característico, mi doc. Sí. Gracias, No doctor. sé. Dice por acá. ah, Dulce María. Sí, yo nomás tengo la duda, Doc, que si crees recomendable en el tema de la estenosis, de aprender la técnica del vomitador. La estenosis, técnica del vomitador. Sí, Hablas de la estenosis del píloro. sí, de la estenosis hipertrófica del píloro. Técnica del vomitador. Ujú, era una técnica como, era prácticamente así como de soluciones. Técnicas. Fíjate que esa no la he escuchado, maestra. Por acá. Creo que la doctora habla de el método de palpación. O sea, creo que es A y B, ¿no? ¿A eso te Ah, refieres, doctora? ah, Eso es lo que viene en estenosis pilórica. eso sí es lo que venía en la guía de práctica clínica que les coloqué de la técnica A y B. No sé si eso se refiere a la doc. Dulce, ¿estás ahí? No, o sea, es una que menciona de que, o sea, bueno, yo tengo una imagen que dice manejar al niño con técnica de vomitador y menciona con qué soluciones la inicias y qué hace si tolera ciertos tipos de leches. O sea, Esa no a la eso había me refiero yo. escuchado, Dulce. No, no, no la había escuchado, sinceramente. Sí, 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 Bueno, sí. entonces lo tomo como una respuesta positiva, no me la voy a aprender. Gracias, Doc. ¿Eso dónde lo checaste? Nada, no me acuerdo. O sea, lo miré en una clase, pero no me acuerdo si fue en la de este curso o en el otro curso. Pero lo tengo en mi apunte. Ahí me la mandas, porque ya son datos pues, muy específicos, ¿no? De pedia. Sí, me la mandas para que la cheque y te digo, técnica del vomitador. No, creo que ni en la guía viene, ¿verdad? No, no, no viene porque yo me leí toda la guía de práctica clínica cuando les hice la actualización. Ah, Creo que no venía en la guía, pero sí se la mando, Doc. ok, ok, perfectísimo. Déjame leer los otros comentarios. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Ok. Los repasos, ya le subí el uno y el 2 de ginecología y obstetricia